Bien, pues muy buen día tengan todos y todas. Un placer compartir con ustedes el día de hoy esta charla sobre control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Me presento, soy el maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial Electoral, colaboro en la unidad académica y mis líneas de investigación están precisamente relacionadas con el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, la interpretación de los derechos fundamentales, entre otros. Entonces vamos a charlar estos 2 días, 4 horas, sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad enfocado a la materia electoral. He traído con ustedes una presentación que voy a compartir para que vayamos abordando cada uno de los temas, pero les voy a explicar metodológicamente qué es de lo que vamos a platicar en estas 2 sesiones, la del día de hoy y la del día lunes. Primero, vamos a hablar un poco de los sistemas de control, cuál es el origen de los sistemas de control, la diferencia entre sistema y modelo de control para aterrizarlo al caso del sistema jurídico mexicano, qué modelo de control de constitucionalidad y en consecuencia de convencionalidad tenemos. Vamos a hablar también de el bloque de constitucionalidad, cuál es la composición del bloque, la diferencia entre bloque y parámetro de control o bloque interpretado. Aquí haciendo una precisión que la Suprema Corte ha hablado de bloque y de parámetro como si fueran sinónimos, cuando desde luego que no lo son. Hay una clara diferenciación entre los elementos normativos que integran el bloque y cuando nos referimos al parámetro de control. Después hablaremos de la convergencia interpretativa, que se da a partir de la recepcionalidad de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en sede nacional o, propiamente dicho, las normas de fuente internacional que reconozcan derechos humanos. ¿Cuál es el proceso de constitucionalización de este tipo de normas? Hablaremos después del control difuso, las cualidades del control difuso. Les hablaré de unas sentencias, criterios relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente casos prácticos. Vamos a ver algunos precedentes importantes de este último proceso electoral de la Sala Superior, donde ha realizado un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad sobre diferentes aspectos relacionados con el ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces, esa es la dinámica para estas 2 sesiones, ¿correcto? Bien, entonces les voy a compartir la presentación y vamos a ir platicando un poquito de cuál es la noción que ustedes tienen sobre el control de constitucionalidad. Ya la pueden ver ahí, ¿sí, verdad? Sí, perfecto. ¿Se ve bien? La hago un poco más grande para no perderles. Ahí se ve perfecto, ¿no? Sí, bien, excelente. Entonces, a ver, primero, María Irma. María Irma, ¿qué te suena esto del control de constitucionalidad? Se escucha un poquito bajo, no sé si puedas subir tu volumen. No, no te escuchamos, ¿verdad? ¿O soy yo? ¿No la escuchan tampoco? No, no tiene el audio activado. No se Ok. escucha. Sí, no, no se escucha. Bueno, a ver si lo soluciona ahorita María Irma. Mientras, Marta, Susana. Marta, ¿a qué te suena esto del control de constitucionalidad y de convencionalidad? Está tu micrófono apagado. Ya, que todo debe de estar bajo las normas de la Constitución, obviamente que rige en el Estado, bueno, en el Estado de México, bueno, en México, ¿no? Finalmente. Correcto, sí. Hay un principio ahí de primacía
del bloque de constitucionalidad que supedita a que todos los actos y todas las normas deban estar conforme a la Constitución. Hay un principio de conformidad en la Constitución que lo encontramos en el artículo 1. Cuando ustedes leen el artículo 1, segundo párrafo, van a encontrar reconocido el principio de conformidad constitucional. Quiere decir que las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, tienen que actuar conforme al marco constitucional y convencional vigente, para que ese tipo de actos y de normas puedan desplegar sus efectos. De otra manera tendrán un vicio de constitucionalidad. Y dependiendo el ejercicio de control, si es un control difuso o si es un control concentrado, pues vendrá una consecuencia directa al estimar que el acto o la norma en concreto carece de conformidad constitucional. ¿Correcto? Siempre cuando nos referimos al control de constitucionalidad y de convencionalidad, debemos de tomar en cuenta lo que se denomina el análisis propiamente constitucional. Y para el análisis propiamente constitucional, la Suprema Corte en México ha diseñado dos vertientes de la intensidad con la que se realiza un escrutinio constitucional. Tenemos una intensidad laxa o simple y una intensidad estricta o severa. ¿Cuándo realizamos una y cuándo realizamos la diversa? Cuando se va a realizar un examen de regularidad constitucional respecto de una norma que puede tener incidencia en una cuestión económica o financiera, el escrutinio de constitucionalidad y o convencionalidad es laxo, es simple. ¿Qué quiere decir? Que la Suprema Corte siempre va a buscar una deferencia con el legislador para respetar el principio de libertad configurativa, bajo, evidentemente, el principio de presunción de constitucionalidad de la norma. Ustedes saben que todas las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad. Es decir, que antes de que yo declare la inconstitucionalidad de la norma, tengo que buscar, a través de una sentencia que llamamos manipulativa, que se realice un ejercicio de interpretación conforme. ¿Correcto? Por ende, podríamos decir que la regla general es el ejercicio de interpretación conforme y la excepción es la declaratoria de inconstitucionalidad. Siempre tengo que buscar preferentemente salvar la validez de la norma. Y en caso de que no lo pueda hacer, entonces sí, por ejemplo, en un ejercicio de control difuso, la puedo inaplicar al caso en concreto, argumentando o exponiendo las razones del por qué la norma viola el contenido esencial, por ejemplo, de algún principio, algún derecho, algún valor reconocido en el bloque de constitucionalidad. ¿Correcto? Entonces, a grandes rasgos, cuando hablamos de control, nos referimos a un examen de regularidad. Examen de regularidad. Voy a verificar si esa norma que está siendo sometida a control de constitucionalidad o de convencionalidad es compatible con el estándar que está establecido en el bloque de constitucionalidad. Bajo esta visión, entendemos que para que una norma sea compatible con el bloque de constitucionalidad, pues debemos establecer una concordancia práctica entre la norma y el contenido que se establece en ese bloque, que es jerárquicamente superior. El bloque está aquí y la norma enjuiciada está por debajo. Es una norma de carácter general que tiene que ser perfectamente compatible con esto, porque en caso de que no lo sea, entonces vendrá la declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces les hablaba yo del escrutinio laxo.
Ahora, el escrutinio estricto, ¿cuándo se realiza? Dice a grandes rasgos la Suprema Corte. Cuando yo realice un ejercicio de verificación de constitucionalidad de una norma porque incide en el contenido esencial de un derecho, un principio o un valor constitucional, el escrutinio que tengo que realizar es estricto, ¿vale? No es simple, sino sumamente severo para establecer que esa norma es compatible realmente con el derecho fundamental en cuestión o con el principio constitucional relativo. ¿Vale? Cambia el nivel de intensidad constitucional. No es lo mismo un escrutinio laxo, donde preferentemente la norma pues será declarada constitucionalmente válida, porque buscaremos la deferencia al legislador y también intentaremos este ejercicio de interpretación conforme cuando hay duda sobre la constitucionalidad de la norma. En cambio, cuando estamos frente a un escrutinio estricto, la severidad con la que se examina la norma sujeta a análisis es diverso. Esta severidad repercute en el contenido de la norma y repercute desde luego en el análisis constitucional que yo voy a hacer. Les pongo un ejemplo. Si una norma está siendo enjuiciada porque viola el principio de igualdad y no discriminación y está relacionado esto con una categoría de protección especial, en términos del artículo 1º, 5º párrafo de la Constitución Federal, el escrutinio que yo voy a realizar es severo, es sumamente rígido. ¿Qué quiere decir? Que para que la norma supere ese examen de regularidad, tendrá que tener una concordancia, digamos, sumamente estricta, que realmente sea compatible con el principio de igualdad. Porque en el momento en el que el legislador implemente una norma que genere un trato diferenciado no justificado, la misma será declarada inconstitucional por ser discriminatoria. ¿Correcto? Vamos a llegar a algunos ejemplos y les voy a explicar las metodologías, porque hay diferentes metodologías para realizar ese examen de regularidad. Por ejemplo, el test de proporcionalidad, por ejemplo, el test de igualdad, por ejemplo, el test de progresividad. Diversas metodologías que han creado los tribunales precisamente para ejercer este análisis propiamente constitucional y determinar con qué intensidad voy a verificar si la norma es compatible o no con el contenido constitucional. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a hablar primero sobre los sistemas y modelos de control constitucional. Tenemos, fíjense, dos grandes sistemas de control, solo dos grandes sistemas. El sistema difuso de control de constitucionalidad y el sistema concentrado de control de constitucionalidad. Cada uno tiene particularidades diferentes. Fíjense, el control difuso nace con una sentencia que se emite en 1803 por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Marbury versus Madison. Este caso, Marbury versus Madison, es muy ejemplificativo para los sistemas de control porque se habló de dos principales principios que son elementales para el ejercicio de control. El primero, supremacía de la Constitución, y el segundo, concordancia constitucional. ¿Qué quiere decir uno? ¿Qué quiere decir el otro? Supremacía de la Constitución. La Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que para que una norma sea declarada constitucionalmente válida en el sistema, tiene que ser perfectamente compatible con el contenido constitucional. Con ello, situó en un marco de deferencia a la Constitución frente al resto de normas del ordenamiento. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución ocupa un nivel privilegiado y condiciona a que las normas que integran todo un sistema
sean compatibles con el contenido constitucional. Para que una norma sea declarada entonces válida, tiene que haber esta regularidad constitucional. El principio de supremacía lo que nos dice es que el tratamiento normativo que se le da a la Constitución es diverso al que se le da al resto de normas que integran un ordenamiento. ¿Correcto? La Constitución adquiere una deferencia en cuanto a componente normativo de este sistema. Y después, el principio de compatibilidad o concordancia constitucional. Lo que dice aquí la Suprema Corte es que todas las normas, fíjense, todas las normas están sujetas a control constitucional. Todas las normas. Desde luego que el ejercicio de control constitucional, por ejemplo, vía jurisdiccional, no se realiza en todos los casos, sino únicamente se realiza el ejercicio cuando una de las partes plantea directamente la duda sobre la regularidad de la norma o bien de manera oficiosa. El control oficioso se ejerce cuando el tribunal tiene la duda sobre si la norma que va a aplicar en el procedimiento puede ser contraria al contenido. Y ante esa duda, una duda que debe de estar evidentemente justificada, entonces realiza un escrutinio constitucional para determinar si la norma es compatible o no con ese estándar que se encuentra en un grado de primacía. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características del control difuso? El control difuso siempre se ejerce, Claudia, siempre se ejerce en un caso en concreto. Es un control concreto, donde yo voy a verificar si esa norma que se va a aplicar a un procedimiento civil, mercantil, electoral, administrativo, fiscal, realmente es compatible con el contenido constitucional. Por eso es que el control difuso es, Saúl, accesorio. Accesorio. ¿Por qué es accesorio? Porque lo que yo voy a debatir en un primer grado o en un primer momento es esa controversia que tengo sobre el orden familiar o sobre el orden civil o mercantil o administrativo. Y accesoriamente se le va a plantear al órgano jurisdiccional una duda sobre la posible inconstitucionalidad de una norma que ese órgano me va a tener que aplicar en ese procedimiento. Y entonces, ante el planteamiento de constitucionalidad, el órgano tiene que responder. Tiene la obligación de establecer si esa norma que va a aplicar al procedimiento es constitucionalmente válida o no. Ahora, el efecto de la eventual declaratoria de inconstitucionalidad es interpartes, ¿correcto? Únicamente se va a inaplicar la norma en el caso en concreto para la parte que lo haya solicitado o en un control oficioso para la parte que resulte beneficiada. ¿Correcto hasta aquí? ¿Qué quiere decir? Que la norma no pierde su eficacia per se. La norma va a seguir vigente en el ordenamiento y únicamente va a venir una inaplicación para la esfera jurídica de quien haya realizado el planteamiento o quien pueda resultar beneficiado del ejercicio de control. ¿Vale? Por ejemplo, a través de un interés legítimo. Ustedes saben que en la materia electoral pueden concurrir a los medios de impugnación a través del interés legítimo. Eso quiere decir que si se declara la inconstitucionalidad de una norma con interés legítimo, puede ser que no solo se beneficie a la parte que concurrió al proceso electoral, sino que a través del efecto irradiador de la sentencia o colateral pueda beneficiar a un grupo de personas determinado o determinable que se encuentren en una posición preferente frente al orden normativo.
¿correcto? Les pongo un ejemplo. En el recurso de reconsideración 88 del 2020, la Sala Superior analizó la constitucionalidad de un acto derogatorio por parte del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el proceso electoral que acabamos de concluir, el Congreso de la Ciudad de México de un día para otro decidió eliminar del Código Electoral local la figura de la diputación migrante. ¿Vale? ¿Cuál fue la justificación que expuso el Congreso? Que no había suficiencia presupuestal para poder ejecutar la diputación migrante. ¿Sí? Contra ese acto derogatorio, una persona decidió concurrir a un mecanismo de protección de derechos políticos a nivel local. ¿Vale? El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, al no poder controlar los efectos de la eventual declaratoria, pues decidió declarar improcedente el juicio. Contra la determinación acudieron a la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Regional determinó que el acto derogatorio era inconstitucional porque violaba, además del principio de progresividad de los derechos fundamentales, el derecho a ser votado de esa categoría de protección especial. Ustedes saben que los migrantes son una categoría de protección especial en términos del artículo 1º, 5º párrafo de la Constitución Federal. Se recurrió esa determinación de la Sala Regional a través de un recurso de reconsideración y la Sala Superior, cuando entra al análisis sustantivo, al análisis de fondo, ejerce un control máximo de constitucionalidad respecto del acto derogatorio. Es un acto legislativo, entonces es susceptible de control de constitucionalidad. Ya les dije yo qué dijo la Corte Suprema en el caso Marbury versus Madison, ¿no? Todas las normas son susceptibles de control de constitucionalidad. Inclusive los actos legislativos que derogan una norma, efectivamente. También los actos que derogan una norma son susceptibles de control de constitucionalidad. Cuando la Sala Superior entra al fondo del asunto, determina que efectivamente el acto derogatorio viola el principio de progresividad y el derecho a ser votado de esa categoría o grupo en situación de vulnerabilidad, y como se acudió con un interés de tipo legítimo, no jurídico, se concurrió a la instancia a través de un interés legítimo, la Sala Superior, fíjense lo que hizo. Como existía una veda electoral normativa en ese momento, el Congreso de la Ciudad de México ya no iba a poder regular la figura porque existe la regla del artículo 105, fracción segunda de la Constitución Federal, que establece que 90 días antes de que inicie el proceso no se puede modificar ninguna norma en materia electoral. Como el Congreso no lo iba a poder regular, la Sala Superior determinó revivir la figura que había derogado el propio Congreso a través de algo que se llama la reviviscencia. Revivo la figura anterior para que cobre vigencia durante el proceso electoral y dejo a salvo el principio de libertad configurativa para que una vez que culmine el proceso, el Congreso de la Ciudad de México lo pueda regular como mejor le parezca. ¿Sí? Ahora, fíjense cuál es la consecuencia de la reviviscencia. Aquí le preguntaría a Saúl. ¿El beneficio, Saúl, fue únicamente para la persona que acudió al medio de impugnación en materia electoral? No, de hecho, como dijo usted, hace como un abanico, ¿no?, de posibilidades para las demás personas que ejercieron ese derecho, sin necesidad de haber, digamos, impugnado esa resolución. Exactamente, fíjate, los efectos de la sentencia alcanzaron colateralmente a todas las personas que se podían ubicar bajo el supuesto de la diputación migrante. A pesar de que fue un control difuso, Por regla general, ¿qué les dije? El control difuso inaplica la norma al caso en concreto.
pero en este caso por la propia naturaleza del litigio que se estaba sosteniendo ante la Sala Superior, los efectos de esa sentencia de protección alcanzaron a todos los que se ubicaron bajo el supuesto de la Diputación Migrante. En el momento en el que se ordenó revivir la figura, se vinculó al OPLE de la Ciudad de México para que implementara las medidas de manera eficaz para que la Diputación Migrante se pudiera ejercer en la Ciudad de México. Y entonces vinculó para que los partidos políticos propusieran a un diputado o diputada bajo la figura de Diputación Migrante. Entonces el beneficio no solo fue para el actor que concurrió al medio de impugnación, en este caso JDC, sino también fue para todo ese grupo de personas que se encontró, fíjense, en una posición preferente frente al orden normativo. ¿Correcto? Entonces puede haber una excepción a la inaplicación al caso en concreto. Y esta se da a través del interés de tipo legítimo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda sobre el difuso? Adelante, José de Jesús. Buenos días, maestro. Buen día. Mi pregunta es en relación a que... Se apagó tu micrófono. Creo que salió, ¿verdad? Sí. Perdón. Ya, No sé listo, te escuchamos. Sí, buenos días, profesor. Buenos días a todas y a todos. Mi pregunta es en relación a este ejemplo que nos pone, porque primero, ¿por qué motivo? Que no me quedó muy claro, o a lo mejor yo no lo entendí, querían anular la figura de la Diputación Migrante. Y en segunda, en el caso que usted nos dijo que uno lo solicita de oficio, ¿quién lo solicitó? ¿O cómo fue que se quería derogar? Ok, a ver. Esto fue un acto que generó el Congreso de la Ciudad de México, ¿vale? Previo al inicio del proceso electoral, el Congreso de la Ciudad de México decidió derogar la figura de la Diputación Migrante porque argumentó que no tenía suficiencia presupuestal. No había dinero en la Ciudad de México para implementar esa figura. Y entonces decidió de un día para otro derogarla. La sometió a votación del Pleno del Congreso y se deroga la figura. Contra ese acto, ¿sí?, una persona que entraba en el supuesto de Diputación Migrante, originario de la Ciudad de México, pero que vivía en el extranjero, concurrió a un mecanismo a nivel local ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y dijo, oye, el acto derogatorio es inconstitucional, porque, ¿qué crees? Viola el principio de progresividad de los derechos, que quiere decir que los derechos deben ir evolucionando de manera gradual y que únicamente puede haber una medida regresiva cuando esté justificada. ¿Y qué crees? El decir que no hay recursos económicos sin mayor detalle no es una justificación válida. Y eso es lo que retomó al final la Sala Superior. Dice, efectivamente, Congreso de la Ciudad de México, el hecho de que tú me digas que no hay recursos para implementar no es suficiente. Primero, porque tienes un deber reforzado de establecer por qué realmente careces de recursos económicos para implementar la figura. Y segundo, porque había otras posibilidades antes de derogarla. Pudiste haber, en cambio, establecido que durante este proceso electoral no se aplicara la figura, sino hasta el siguiente, u otras medidas alternativas antes de ejercer el acto derogatorio. Entonces, per se, ese acto que generaste a través de una votación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, ¿qué crees? Es inconstitucional. ¿Correcto? Sí, gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta o duda hasta aquí? ¿No? ¿Continuamos entonces? Ok. Entonces, ya vimos las particularidades del control difuso, ¿vale? Que es un control accesorio, que es un control en concreto, para casos en concreto, y que la eventual consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad es una inaplicación por regla general, aunque pueden existir algunas excepciones, ¿correcto? Como en este caso. Ahora, el control concentrado. El control concentrado
nace en 1920 con la instauración del primer tribunal constitucional en el mundo, que es el Tribunal Austriaco, ¿vale? El gran precursor o creador, si así lo quieren ver, del control concentrado es el profesor Hans Kelsen. Por eso es que a este control también se le denomina kelseniano, a este modelo de control. ¿Cuáles son las particularidades de este sistema de control constitucional? Primero, que lo ejerce un solo órgano. Fíjense, primer diferencia frente al difuso. Lo ejerce un solo órgano llamado Tribunal Constitucional. En México, nuestro Tribunal Constitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿vale? Este sistema de control constitucional únicamente tiene por objeto verificar la constitucionalidad de una norma de carácter general. ¿Qué quiere decir? Que la norma es el principal objeto de control. Segunda diferencia frente al control difuso. Tercera diferencia, que la consecuencia del ejercicio de control, si se declara su inconstitucionalidad, es su invalidez o anulación. Tercer diferencia frente al control difuso. Mientras que en el control difuso únicamente se puede inaplicar, en el control concentrado se invalida. Es una consecuencia mucho más rigurista, ¿están de acuerdo? Porque la norma pierde su eficacia, va a desaparecer del sistema jurídico, con efectos evidentemente, por regla general, pro futuro. Es decir, desde el momento en el que se declare la inconstitucionalidad de la norma y hacia el futuro, va a desaparecer. Ya no va a desplegar efecto normativo alguno. A esto Hans Kelsen, en un texto que les recomiendo leer que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, le llamó el efecto anulatorio. Se anula la norma. El Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de anular la norma cuando ejerce un control de la misma en abstracto. Cuarta diferencia. ¿Qué les dije yo del control difuso? Se realiza en concreto. Tiene que haber un caso en concreto. En el control concentrado no, se analiza en abstracto la norma. No hay ningún acto en concreto, sino que la Suprema Corte, por ejemplo, a través de la acción de inconstitucionalidad, lo único que va a resolver es si la norma es compatible o no con la Constitución. ¿Correcto? Y en caso de que determine la incompatibilidad constitucional, entonces declarará su invalidez. Con esa invalidez la norma pierde eficacia. ¿Sí? Son 4 diferencias entre el control difuso y el control concentrado. Ahora, ya dijimos que tenemos 2 grandes sistemas. De esos 2 grandes sistemas se han desprendido muchos modelos de control. Cada país tiene un modelo de control diferente, algunos con unas particularidades coincidentes, pero prácticamente el análisis se tiene que realizar de manera particularizada. En el caso mexicano, ¿qué tenemos? Un modelo de control mixto o híbrido, ¿vale? Mixto o híbrido. Difuso por todas las autoridades jurisdiccionales, todas, Claudia. Todas las autoridades jurisdiccionales deben ejercer control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Es una obligación constitucional. De hecho, cuando ustedes leen el artículo 1, tercer párrafo, van a encontrar el fundamento para esto de una interpretación sistemática con el artículo 133. Fíjense, lo dijo la Suprema Corte al resolver el expediente Varios 912 del 2010, que ustedes lo conocen muy bien. El famoso caso de la recepción de la sentencia Rosendo Radilla Pacheco contra México. ¿Y qué dijo la Suprema Corte en esto? Fíjense, cuando lean esta sentencia, vayan
al párrafo 29 de esta resolución. Y en este párrafo 29, la Suprema Corte dijo: es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artículo primero, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaratoria general de invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están obligados a dejar de aplicar esas normas inferiores, dando preferencia, criterio de preferencia normativa, a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia, en materia de derechos humanos. Entonces, aquí la Corte le da preferencia al control difuso de constitucionalidad respecto de la regularidad de una norma inferior en concordancia con el bloque de constitucionalidad, vinculando a todos los jueces. Todos los jueces están obligados a ejercer control difuso en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ahora bien, ¿quién ejerce control concentrado en el sistema jurídico mexicano? Únicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de dos mecanismos en particular: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Cuando una norma sea declarada inconstitucional en control abstracto, la consecuencia será su declaratoria de invalidez o anulabilidad. Entonces tenemos, Angélica, un modelo de control mixto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Difuso por parte de todos los órganos jurisdiccionales y concentrado por parte de nuestro Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay ninguna duda ni pregunta? Ok, sale y vale. Vamos entonces a hablar de las consecuencias que se han dado en el control de constitucionalidad a partir de la recepción de los instrumentos internacionales que prima facie reconozcan un derecho humano. ¿Vale? ¿Qué es esto? A partir de la reforma de 10 de junio del 2011, que ustedes conocen muy bien, no me voy a detener a platicar las particularidades de la reforma, solamente voy a mencionar que a partir de esta reforma, los instrumentos internacionales que reconocieran un derecho humano adquirieron dimensión constitucional. ¿Qué es esto? Estos instrumentos internacionales se constitucionalizaron, forman parte de la Constitución. A pesar de que no veamos a la norma de fuente internacional explícitamente en la Constitución, vino una incorporación implícita. Eso conlleva que en la actualidad tengamos que reformular el principio de supremacía de la Constitución, tal como se diseñó en 1803 con esta sentencia Marbury versus Madison. ¿Y por qué, Jorge, tenemos que reinterpretar o reformular el principio de supremacía? Porque ahora la Constitución, fíjense, como tiene una lectura no taxativa, se nutre
de todos los derechos de fuente internacional. Es decir, todos los derechos de fuente internacional entran al contenido constitucional, formando entonces lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué está conformado este bloque? Por la Constitución y por las normas de fuente internacional que reconozcan derechos humanos. Ese es nuestro bloque. ¿Cómo se ubica el bloque en el ordenamiento? Me preguntará Luis Antonio. Ese bloque de constitucionalidad, Luis Antonio, está jerárquicamente superior respecto del resto de normas del ordenamiento. Todas las normas que están por debajo del bloque están condicionadas a respetar su contenido. Y en el caso de que una norma sea contraria al contenido del bloque, pues entonces será inconstitucional o inconvencional. ¿Correcto? Entonces tenemos este bloque. Ese bloque, además de reformular el principio de supremacía constitucional, generó una concordancia práctica diversa frente a la interpretación constitucional. ¿Qué es esto? Que en el momento en el que constitucionalizamos a las normas de fuente internacional, ¿sí?, nos ceñimos a una convergencia interpretativa para ahora incluir en el sistema jurídico mexicano lo que llamamos el control de convencionalidad. ¿Y qué es esto del control de convencionalidad? ¿A qué le suena? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Qué es esto del control de convencionalidad? A ver, Liliana, adelante. Pues esto se refiere a los tratados y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito. Pues las normas deben de adecuarse y también ajustarse a esos parámetros en derechos humanos. Correcto. Así es, Liliana. A grandes rasgos, el control de convencionalidad representa un examen de regularidad de los actos y normas a nivel doméstico respecto del contenido de lo que llamamos el corpus juris interamericano o el bloque de convencionalidad. También así lo ha llamado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una sentencia que ustedes tienen que leer porque es el gran leading case de la Corte Interamericana sobre el control de convencionalidad es Hellman contra Uruguay. En ese caso, Hellman contra Uruguay, la Corte Interamericana determinó que todos los estados están obligados a generar en sede doméstica un control de convencionalidad para verificar si sus actos o sus normas realmente respetan el estándar convencional y lo que llamamos el efecto útil de las normas internacionales. Ese efecto útil está enmarcado en el artículo 2 de la Convención Americana. ¿Quién tiene su Convención Americana a la mano? Lea el artículo 2 de la Convención. Adelante, a ver, Juan Daniel, que tiene el micrófono encendido. Deme un segundo, por favor, ya lo tengo. Correcto, adelante, Juan Daniel. Convención Americana, artículo 2, ¿no? 2 de la Convención Americana. Artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieran ya garantizado por las disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Perfecto. Eso que acaba de leer Juan Daniel, gracias Juan Daniel, representa el efecto útil de las normas de fuente internacional. ¿Qué quiere decir? En el momento en el que yo suscribo, Laura, un tratado internacional, debo de adaptar todos mis actos y todas mis normas
de índole doméstico o nacional a lo que marca ese tratado internacional. Incluso puedo invocar una norma de derecho interno para dejar de cumplir una disposición de carácter internacional, porque si lo hago, violo el principio de efecto útil de las normas de fuente internacional. Carecería de efecto la norma, porque estoy prefiriendo una norma doméstica a pesar de que no es compatible con el estándar convencional. ¿Correcto? Entonces, tarea leer Hellman contra Uruguay para entender en la actualidad cómo debe ejercerse el control de convencionalidad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora bien, como yo les decía hace un momento, el control de constitucionalidad o de convencionalidad se ejerce desde dos vertientes, ¿vale? O a petición de parte, ¿sí? Cuando la parte lo propone ante el órgano jurisdiccional, o de manera oficiosa. Es decir, sin que ninguna de las partes lo haya solicitado, el órgano jurisdiccional, por ejemplo, en un control difuso, se percata de que la norma que va a aplicar al procedimiento puede ser incompatible con el bloque de constitucionalidad. Y entonces, de manera oficiosa, decide realizar el examen de regularidad constitucional. Les voy a citar algunos precedentes importantes de cómo se ha ido diseñando este modelo oficioso, ¿vale? Primero, la Suprema Corte, cuando resuelve la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, determinó, fíjense, determinó que entre la Constitución y las normas de fuente internacional no existían jerarquías ex ante. ¿Qué es esto? Es muy importante entender esto, ¿vale? El hecho de que la Suprema Corte haya dicho que entre la Constitución y las normas de fuente internacional no existen jerarquías ex ante, sitúa a estas dos normas en la misma posición en el ordenamiento, ¿vale? La Constitución está aquí y las normas de fuente internacional están a la par. Como ambas forman un bloque de constitucionalidad, no puede existir una jerarquía de manera previa. Es decir, no puedo yo jerarquizar la Constitución sobre los tratados o los tratados sobre la Constitución. Ambos mecánicamente están a la par. Ahora, la Suprema Corte dijo también en esta acción, únicamente se deberá realizar un ejercicio hermenéutico de preferencia normativa para verificar qué norma del bloque es más benéfica y por ende la que voy a ocupar como parámetro de validez constitucional. Ahorita voy a pormenorizar este tema. ¿Qué quiere decir esto que dijo la Suprema Corte? Fíjate, Saúl, para que lo entendamos de manera muy sencilla. Si entre la Constitución y las normas de fuente internacional no hay jerarquías ex ante, ¿cómo voy a elegir la norma con la que voy a enjuiciar una disposición que está por debajo del bloque? Ya dijimos que el bloque está aquí y la norma enjuiciada está por debajo. Esta norma tiene que ser compatible con el bloque, ¿vale? Para elegir la norma del bloque, tengo que acudir a la interpretación hermenéutica, es decir, al principio pro persona. Te pregunto yo, Saúl, si en una cuestión constitucional me doy cuenta que un tratado internacional beneficia más que lo hace la Constitución, ¿puedo preferir el tratado internacional? Sí, así es. Sí, de hecho se aplica el Tratado Internacional siempre y cuando no vaya en contravención a la Constitución local. Bueno,
al criterio de restricciones constitucionales, ¿no? Pero Sí, pero se me aplicaría en beneficio del tratado internacional. correcto, así es. Ahorita dejemos de lado restricciones, ¿va? Ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero olvidémoslas por un momento. Olvidemos que la Corte jerarquizó a la Constitución cuando exista una restricción constitucional, para que entendamos cómo debe ser el ejercicio realmente. Entonces, si tenemos a la Constitución y al tratado, y el tratado protege más, elijo al tratado, ¿correcto? En sentido contrario, si la Constitución protege más en el caso en concreto que el tratado internacional, pues elijo a la Constitución. ¿Están de acuerdo? No hay jerarquías ex ante, pero cuando voy a seleccionar la norma del bloque que me va a servir como parámetro de validez constitucional, tengo que determinar la elección con base en el principio pro persona. O la norma más benéfica o la norma menos restrictiva, ¿correcto? Con independencia de dónde se ubique esa norma. Si la norma se ubica en la Constitución o si la norma se ubica en fuente internacional, ¿vale? A eso la Corte le llamó, Marta, criterio de preferencia normativa. Criterio de preferencia normativa. ¿Prefiere tú la norma más benéfica o la menos restrictiva con independencia de la fuente donde se ubique? ¿Vale? Esa fue la primera lectura que hizo la Corte. En la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007. Hasta ahí todo iba miel sobre hojuelas. La Corte había entendido muy bien la dinámica del artículo primero constitucional, había entendido las normas que integran el bloque e incluso había establecido que había una nueva dinámica constitucional a partir de la inclusión de los derechos humanos de fuente internacional. Sin embargo, después viene una contradicción de tesis que marca un punto y aparte para esto que yo les acabo de decir. ¿Alguien sabe cuál es esta contradicción de tesis? Supongo que sí. ¿No? ¿Nadie se acuerda cuál es esta emblemática contradicción de tesis? ¿No? Bueno, se las voy a decir y la tarea leerla, ¿va? Es muy importante leer esta contradicción. Contradicción de tesis 293 del 2011, ¿vale? 293 del 2011. Es muy importante que ustedes la conozcan y que la lean, que la consulten. ¿Qué dijo aquí la Suprema Corte? Como dice Saúl, que es un error interpretativo, muy grave, pero bueno, tiene una consecuencia en la práctica muy significativa y ahora la voy a explicar. La Suprema Corte aquí estableció que cuando exista una restricción constitucional expresa al ejercicio de un derecho humano, deberá estarse a lo que indica la norma constitucional, ¿correcto? En otras palabras, si yo voy a realizar un examen de regularidad de una norma que está vinculada con una restricción constitucional, mi único parámetro de validez, ¿cuál creen que es? La Constitución. Apartando con esta lectura a las normas de fuente internacional. Es decir, le quita la potestad la Corte al órgano jurisdiccional, por ejemplo, cuando ejerce control difuso, para que elija la norma más benéfica o menos restrictiva. La Corte dice, no, cuando estemos frente a una restricción, ¿qué creen? Mi único marco para enjuiciar la norma es la propia Constitución. Ya no puedes elegir, como yo les dije, bajo el criterio de preferencia normativa, sino que la guía para el examen de regularidad de manera directa va a ser lo que dice la Constitución. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo para que esto quede claro, porque sí quiero que quede muy claro. Aquí hay un ejemplo, fíjense. ¿Ustedes conocen la restricción constitucional que tienen los ministros de culto religioso? ¿Quién se dedica aquí a la materia electoral? ¿Nadie se dedica a la materia electoral? ¿No? A ver, levanten su mano. Salomón. Muy bien. A ver, Salomón, ¿tú conoces
la restricción que existe para los ministros de culto? Sí, prendes tu micrófono, Salomón. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola a Muy bien. todos. Sí, los ministros no pueden hacer, no pueden opinar públicamente sobre temas políticos, electorales. Es lo que iba a comentar, de que en este caso aunque iría en contra del derecho de expresión, no aunque iría en contra del derecho de expresión, no podía restringir el gobierno mexicano al prevalecer una norma de la convención sobre la que ya hay, porque creo que es por lo histórico de nuestro país. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Salomón. A ver, antes de que genere yo una opinión, Marta. Sí, pues no pueden acceder a cargos públicos, ¿no? Correcto. Principalmente esa es la restricción constitucional, ¿vale? Los ministros de culto no pueden ejercer su derecho a ser votados, porque es una restricción constitucional, ¿correcto, Marta? Incluso la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales refleja la misma dinámica. Establece que los ministros de culto pues no pueden ejercer su derecho a ser elegible, a ser votado, ¿vale? Como estamos frente a una restricción constitucional, ¿me ayudas, José de Jesús, con tu micro, porfa? Es que se encendió. Gracias. Como estamos frente a una restricción constitucional, Marta, si yo quiero enjuiciar la Ley General de Instituciones, ¿cuál es mi único parámetro de validez? La Constitución. Ok. ¿Y la Ley General es compatible con la Constitución? Sí. Perfectamente compatible, porque dice exactamente lo mismo que dice la Constitución. La pregunta aquí sería, ¿la Ley General es compatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Cuando ustedes leen el artículo 23, numeral segundo de la convención, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién tiene a la mano su convención? Que nos lea el numeral segundo. A ver, Juan Daniel. Muy bien, Juan Daniel. Tu micro está apagado. Artículo 23, derechos políticos. Numeral 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente en proceso penal. Muchas gracias, Daniel. Eso que dice el artículo 23.2 son algunas de los límites o restricciones que se pueden imponer a los derechos político-electorales, ¿correcto? Por edad, por nacionalidad, por sentencia emitida, por autoridad jurisdiccional competente, etc. Este artículo 23.2 nos habla que se puede limitar el derecho, por ejemplo, a ser votado por una cuestión de ideología religiosa. ¿No? En ningún momento nos habla. Te pregunto yo, Marta, para el caso en concreto en que tú quisieras enjuiciar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿qué norma sería más benéfica en el caso en concreto? ¿La Constitución o la Convención Americana? La Constitución. ¿Sí? ¿Sería más benéfica en el caso? Sí. A ver, lo vuelvo a plantear. Fíjense, para que quede un poco más claro. Recuerdan que yo les dije que entre la Constitución y la Convención no había jerarquías. Están a la par. Y que solamente voy a elegir la norma del bloque que me va a servir como parámetro cuando sea o más benéfica o menos restrictiva para la persona. Pensemos en que tú vas a defender a un ministro de culto.
y el ministro de culto te dice, oye Marta, pues yo quiero ser elegible para el proceso electoral, pero la Constitución lo prohíbe y la ley general también lo prohíbe, ¿vale? Ok. Tú vas a enjuiciar la ley general, porque la Constitución en sede nacional no la puedes enjuiciar, ¿vale? Porque es tu norma bloque. Ya. No puede ser sometida a control. Si tú vas a enjuiciar la ley general, para el caso en concreto que tú vas a defender, ¿qué norma te beneficia más para la inconstitucionalidad de la ley? La norma internacional que sería la convención, en donde no se limita ahí la cuestión religiosa. No lo escuchamos, profesor. Perdón, esa es la lectura correcta que le tendríamos que dar al criterio de preferencia normativa. Sin embargo, ¿cuál es la repercusión práctica de lo que resolvió la Corte en esta contradicción, Marta? Que no le da al órgano jurisdiccional la potestad de elegir la norma más benéfica, sino que lo que hace esta restricción, lo resuelto en la contradicción de tesis es que haya una remisión directa frente a la Constitución. Y entonces tú no puedes elegir, Marta, en ese caso. Porque como hay una restricción expresa al ejercicio de un derecho en la Constitución, ¿qué dijo la Suprema Corte? Prevalece la Constitución. Y entonces ya no puedes hacer este ejercicio de preferencia normativa. Y aunque tú lo plantearas, Marta, porque así el ejercicio hermenéutico tendría que ser, la Sala Superior ya lo resolvió, mira. Ministros de culto son inelegibles aunque la agrupación o iglesia a la que pertenezcan no esté registrada legalmente. Esa es la dinámica. ¿Por qué? Porque determinó la Sala Superior que el parámetro de validez para la ley general era la Constitución, porque hay una restricción expresa. Eso es lo que provocó lo resuelto por la Suprema Corte de manera totalmente incorrecta. El ejercicio interpretativo que hizo la Corte ahí tiene muchas carencias interpretativas, sobre todo porque desplazó a las normas de fuente internacional a un segundo grado, por debajo de la Constitución, imagínense. Cuando la idea del poder reformador de la Constitución en el 2011 era constitucionalizar a los derechos de fuente internacional y no que estuvieran supeditados a lo que marca la Constitución, sino que se generara una especie de armonización entre la Constitución y las normas de fuente internacional. Y únicamente cuando fuera más benéfica la Constitución, pues se aplicara la Constitución. Y cuando fuere más benéfico el tratado internacional, se aplicara el tratado internacional. Sin embargo, la Corte rompió con este esquema normativo, privilegiando a la Constitución y sus restricciones. Tenemos otro ejemplo que ustedes lo conocen: prohibición de contratar propaganda electoral, ¿no? Está en la Constitución también. Los candidatos no pueden contratar propaganda electoral, televisiva, por ejemplo. Y eso, fíjense, dijo la Sala Superior, no transgrede las libertades constitucionales de los concesionarios. ¿Por qué? Porque existe una restricción constitucional. Oye, pero eso es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. No importa. Privilegiamos el contenido constitucional, a pesar de que haya una norma que más beneficia o que menos restringe. Esa es la consecuencia de la contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok. Siguiente criterio, ¿vale? Ya vimos el de la contradicción de tesis que, pues sí, marca un punto y aparte en el momento en el que privilegió. Pero después viene algo todavía más terrorífico, fíjense. En el expediente Varios 1396 del 2011, la Suprema Corte determinó que las restricciones constitucionales prevalecen por encima de los fallos interamericanos. ¿Qué es lo que dijo la Corte? Fíjense, por tanto, esto está para quien lo quiera consultar en la página 37 de esta sentencia, ¿vale? 37. Dice la Suprema Corte: por tanto,
para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, como las de la Corte Interamericana, se estima adecuado analizar siempre la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana con aquellos que se encuentran dispuestos en la Constitución política o en los tratados que el Estado mexicano celebre y que por tanto se comprometió a respetar. Aquí viene lo terrorífico. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer esta en términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 293 del 2011. En otras palabras, fíjense, si llegara un caso en el que se somete a control de convencionalidad ante la Corte Interamericana, esta restricción, por estimar que el hecho de que la Constitución prohíba a los ministros de culto ejercer su derecho a ser votado, y la Corte Interamericana declarara la inconvencionalidad de nuestra Constitución Nacional, ¿qué creen? No cumpliríamos la determinación interamericana, porque con base en esta sentencia privilegiaríamos el contenido de la restricción por encima del fallo que haya determinado la Corte Interamericana, aun cuando los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes y deben de cumplirse en sus términos. ¿Ustedes sabían que una Constitución Nacional puede ser declarada inconvencional? O sea, la Corte Interamericana puede declarar la Constitución de un Estado incompatible con el bloque de convencionalidad. Ya lo hizo en un caso que les recomiendo leer. Olmedo Bustos contra Chile, mejor conocido como la última tentación de Cristo. ¿Vale? Ese caso es emblemático porque se declaró la inconvencionalidad de la Constitución chilena y obligaron a Chile a cambiar su Constitución, imagínense eso. La Corte Interamericana en control concentrado puede declarar la inconvencionalidad de una Constitución. Sin embargo, si declara la inconvencionalidad y esa inconvencionalidad está relacionado con una restricción constitucional, prevalece la restricción. Grave, ¿no? Porque vamos a dejar de cumplir un fallo interamericano por un capricho de privilegiar las restricciones constitucionales. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda ni pregunta? Ok, excelente. Entonces, vamos a continuar. Siguiente precedente. Amparo directo en revisión 1046 del 2012. Fíjense cuál es la repercusión de este amparo. Y después vamos al gran leading case de la 11ª época, ¿vale? Una contradicción de tesis que ustedes tienen que consultar sí o sí, aunque sean abogados postulantes y más si son operadores jurisdiccionales. Es una contradicción de tesis que la Corte resuelve hace un mes y que le da un giro de 180 grados al control oficioso de constitucionalidad y de convencionalidad. Pero en este amparo directo en revisión, ¿qué dijo la Corte? Recuerdan que yo les dije que existen dos modalidades para ejercer el control difuso. ¿Sí lo recuerdan? A petición de parte y de manera oficiosa. ¿Vale? Sobre cualquier norma del procedimiento, me preguntará Marcos, sí, Marcos, sobre cualquier norma del procedimiento. Si yo voy a aplicar esa norma y tengo la presunción fundada de que la misma puede ser inconstitucional, debo ejercer control oficioso. Fíjense qué dijo la Corte. A ver si ustedes me dicen cuál es el error que cometió aquí. Dice la Corte, por virtud del artículo 1º, párrafo 3º, es más, se los voy a compartir, ¿vale? Para que lo puedan ver un poco mejor.
Me dicen cuando ya lo puedan ver, que luego tarda un poquito en cargar. ¿Ya se ve? Sí, fíjense. ¿Qué dijo la Corte? Por virtud del artículo 1º, párrafo 3º de la Constitución Política, que obliga a todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, los tribunales colegiados, como órganos del Poder Judicial de la Federación, ejercen control difuso de regularidad ante la violación de derechos humanos. Se entiende que solamente pueden ejercerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados a aplicar, específicamente aquellas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, a saber, la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de amparo. Eso es lo que dijo la Suprema Corte. ¿Alguien alcanza a visualizar el error técnico aquí o no? Fíjense, ¿quién ha promovido aquí un amparo directo en alguna ocasión? Levanten su mano. Nadie ha promovido nunca un amparo directo, ¿cómo creen? Si los tribunales están llenos, están saturados de amparos directos. ¿Nadie nunca ha promovido un amparo directo? En verdad. Bueno, tarea algún día en su vida promuevan un amparo directo, es una bonita experiencia. Fíjense, el error técnico aquí es, ¿el amparo directo contra qué procede? ¿Alguien sabe contra qué procede el amparo directo? Vamos a retomarnos a sus clases de amparo. ¿Contra qué procede el amparo directo? No, nadie sabe contra qué procede el amparo directo, ¿cómo creen? Sí, Enrique, a ver, Enrique. Ante la resolución que da el juez, ¿no? Perfecto, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que le ponen fin a juicio, ¿vale? Eso dice el artículo 170 de la ley de amparo, ¿vale? Esa es la cuestión principal que va a resolver un tribunal colegiado. Y accesoriamente, recuerdan que les dije, ¿cuál es la cualidad del control difuso? Que la cuestión principal es un litigio administrativo, civil, mercantil. Y accesoriamente se puede plantear una cuestión constitucional. Por ejemplo, la inconstitucionalidad de una norma, ¿vale? Los tribunales colegiados ejercen control difuso de regularidad constitucional, eso no nos queda duda, ¿verdad? Porque la cuestión principal en un amparo directo será revisar la legalidad de esa sentencia y accesoriamente la inconstitucionalidad de una norma de carácter general o la posible inconstitucionalidad, ¿vale? Yo les dije que el control oficioso está vinculado para todas las autoridades jurisdiccionales, todas, respecto de cualquier norma. Pensemos en que hubo una norma que le aplicaron a Claudia en un juicio de origen, un juez civil, ¿vale? Un juez civil. Norma apeló la resolución para cumplir con el principio de definitividad y después de que apeló la determinación ante una sentencia que le afectó, concurrió al amparo directo. ¿Sí? Claudia, concurriste, perdón, al amparo directo. ¿Vale? El colegiado, del que es magistrado, por ejemplo, Jorge Ramírez, se percata de que una de las normas que le aplicaron a Claudia en la apelación o en el procedimiento de origen es inconstitucional. ¿Te percatas tú de esto, Jorge? Y dice, como me percato que la norma es inconstitucional, en aras de salvaguardar el contenido de la Constitución, pues voy a ejercer un control difuso ex oficio, de manera oficiosa. No te lo planteó Claudia, se le pasó. Pero tú tienes la obligación, aquí lo dijo la Corte, ¿no? Obliga a todas las autoridades, ¿sí?
Sin embargo, ¿qué crees, Jorge? Como únicamente puedes aplicar control oficioso respecto de las leyes que rigen el procedimiento de amparo, no vas a poder inaplicar esa norma que perjudica a Claudia, porque la Corte dice, tú solo puedes ejercer en el amparo directo control oficioso respecto de la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y aunque tú te percataste que en la apelación le aplicaron, por ejemplo, a Claudia una norma del Código Civil de la Ciudad de México que es inconstitucional, ¿qué crees? No vas a poder ejercer control oficioso. Ahí el error técnico. La Corte limitó indebidamente a los tribunales colegiados al control oficioso a ese tipo de normas. Cuando desde luego que podrían inaplicar una norma que indebidamente se aplicó en un procedimiento de origen o que se aplicó en una apelación, porque el origen del control oficioso no es quien haya aplicado la norma, sino salvaguardar el principio de supremacía del bloque de constitucionalidad. Porque todos los órganos están vinculados a que se respete la Constitución y las normas de derechos humanos de fuente internacional. Grave error de la Corte. ¿Pero qué creen? Afortunadamente ya lo corrigió. Y lo corrigió en una sentencia que recientemente resolvió el 28 de septiembre del 2021, en una contradicción de tesis 351 del 2014. Y aquí la Corte dijo, a ver, vamos a replantearnos el tema del control oficioso, difuso, que se ejerce en amparo directo. ¿Y qué es lo que resolvió? Fíjense. En esta parte que está por aquí, creo que es antes, ¿no? Fíjense, al respecto, dijo la Corte, todas las autoridades jurisdiccionales están obligadas a dejar de aplicar cualquier disposición, cualquiera, que vulnere los derechos humanos, sobre todo de manera oficiosa, en aras de convertirse en guardianes del bloque de constitucionalidad. Con esto, la Corte dice, tribunal colegiado, cuando en amparo directo te percates de que una norma que aplicaron en procedimiento de origen es inconstitucional, la puedes inaplicar de manera oficiosa. Ya no estás limitado. Pero no solo eso, sino que mandó un mensaje para todos los jueces nacionales, para que se tomen en serio el respeto de los derechos y la parte orgánica de la Constitución. Y que en aquellos casos donde se percaten que una norma pueda ser contraria al bloque de constitucionalidad, la inapliquen de manera oficiosa. ¿Correcto? ¿Quién se dedica aquí a la función jurisdiccional? ¿Alguien se dedica a la función jurisdiccional? ¿No? ¿Nadie? Bueno, dejo de compartir esto. ¿Nadie se dedica a la función jurisdiccional? ¿De los presentes? Bueno, el mensaje es claro, ¿no? Los planteamientos de constitucionalidad no están supeditados a instancia de parte, a que una parte lo solicite expresamente, sino que por mandato de la Constitución General, artículo primero, primer párrafo, las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de inaplicar aquellas normas en los casos en concreto a través de control difuso que estimen contrarias al bloque de constitucionalidad. ¿Correcto? Al bloque de constitucionalidad. ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna duda? ¿No? Me detengo por si hay alguna duda para continuar. ¿No? Perfecto. Entonces, voy a compartirles de nuevo la presentación. Ya que establecimos esto, vamos a ver qué normas integran lo que llamamos el bloque. ¿Y cuál es la diferencia entre bloque de constitucionalidad y bloque interpretado? ¿Sí se ve bien ahí?
¿sí? Porque me trabé un poquito, ¿sí? Ok. Entonces, diferencia entre bloque de constitucionalidad y bloque interpretado o parámetro. Lo voy a explicar de manera muy sencilla para que ustedes lo logren comprender para los ejercicios del día lunes, donde ya vamos a ver particularidades de cómo se ejerce el control difuso. El bloque de constitucionalidad, como yo les decía, está integrado por la Constitución General y por los derechos humanos de fuente internacional. Ese ya no nos queda duda, ¿verdad? Bloque de constitucionalidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ese bloque con el bloque interpretado? El bloque interpretado se compone de la Constitución General, los derechos humanos de fuente internacional, la jurisprudencia nacional emitida principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia interamericana. Esas 4 normas conforman el bloque interpretado, que la Suprema Corte le ha llamado parámetro de control de regularidad constitucional, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, para que quede muy claro esto. Mientras que el bloque es horizontal, ¿sí? Las normas de fuente internacional y la Constitución están a la par, de manera horizontal. El parámetro de control o bloque interpretado es vertical. ¿Por qué? Porque ya sitúa a la norma que yo elija del bloque en particular por encima de la norma enjuiciada. La norma enjuiciada está aquí abajo. Y la norma que yo elijo del bloque, que ahora se convierte en parámetro. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Tengo mi bloque. Y de ese bloque voy a elegir la norma que me va a servir de parámetro. No me sirve todo el bloque. ¿Están de acuerdo? Solo hay una parte del bloque que me va a servir para enjuiciar la norma, que es mi parámetro de control. Aquí ya tengo mi parámetro, que está jerárquicamente superior. Y la norma enjuiciada entonces queda directamente supeditada. Ya la tengo aquí abajo. Eso, el contraste que yo voy a hacer entre la norma enjuiciada y mi norma parámetro, se le llama examen de regularidad. Examen de regularidad. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, la jurisprudencia interamericana, que forma parte del parámetro de control del bloque interpretado, se incorpora en su totalidad. En su totalidad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que todos los casos interamericanos, aunque el Estado mexicano no haya sido parte, todos los casos son vinculantes para las autoridades nacionales, sobre todo para las autoridades jurisdiccionales. Jurisdiccionales, ¿correcto? Todos los casos, tanto los casos contenciosos como las opiniones consultivas. Todo ese bagaje de jurisprudencia interamericana se incorpora al parámetro de regularidad, aunque el Estado mexicano haya sido parte o no en el litigio respectivo. No importa si México fue parte. La jurisprudencia interamericana en su totalidad es vinculante. Eso lo dijo la Suprema Corte Mexicana en la contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Ven por qué es importante leer esa sentencia? ¿Dudas o preguntas hasta aquí respecto al bloque y al parámetro? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya que determiné la diferencia entre bloque y parámetro, que es la elección de esa norma del bloque que ahora sí me va a servir para enjuiciar la norma que está por debajo, hay 4 determinaciones que son muy importantes para todo esto, ¿vale? 3 ya las hemos referido. La acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, la contradicción de tesis
293 del 2011, el expediente Varios 1396 del 2011, esa no la hemos citado, el amparo en revisión 476 del 2014. En ese amparo en revisión, la Corte Mexicana estableció que la interpretación interamericana en su totalidad se incorpora al parámetro de regularidad constitucional y que la forma de aplicarla frente a la jurisprudencia nacional es de manera hermenéutica. Hermenéutica. Voy a explicar esto para que quede un poco más claro. Les voy a compartir un hojita en Word para que vean cómo debe aplicarse este tema de la interpretación hermenéutica entre criterios. ¿Vale? Es muy importante. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ya se ve, ¿verdad? Fíjense, hay una metodología. Metodología para la aplicación de criterios en materia de derechos humanos, ¿vale? De derechos humanos. ¿Qué dijo la Corte al respecto? Primero, lo primero que tengo que hacer es un ejercicio que llamó de armonización. Fíjense, muy interesante esto. Ejercicio de armonización. Este ejercicio de armonización conlleva que una vez que verifique la aplicabilidad de la jurisprudencia interamericana en un caso en concreto, debo de buscar armonizar la jurisprudencia nacional, principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la jurisprudencia interamericana. Armonización. Tengo un criterio nacional, tengo un criterio interamericano. Los dos resultan aplicables al caso en concreto. ¿Qué es lo que debo de buscar primero, Claudia? Que los dos sean compatibles para que ambos los pueda aplicar, ¿vale? ¿Alguien aquí en alguna ocasión ha citado en una demanda o en un documento jurídico jurisprudencia interamericana? ¿No? ¿Nunca han citado jurisprudencia interamericana? ¿No sabían que era vinculante? ¿O sí sabían? ¿No? Es vinculante para todos los jueces nacionales. Entonces yo tengo que realizar planteamientos jurídicos en sede nacional a través de jurisprudencia interamericana. La Corte Interamericana tiene un buscador de jurisprudencia donde ustedes pueden encontrar todos los casos contenciosos y todos los casos consultivos. Inclusive tiene manuales sobre cada uno de los temas que discute: debido proceso, derecho de familia, libertad de expresión, integridad personal, etc. ¿Vale? Entonces hay que acercarse a la jurisprudencia interamericana. Entonces, primero, armonización. Busco que sea compatible el criterio de la Suprema Corte con el criterio de la Corte Interamericana. Segundo, dice la Corte, bueno, en caso de que no se pueda, en caso de no ser posible la armonización, entonces ocupa el criterio de preferencia interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? A ver, de los que no han participado, Hazael, don Hazael, imagínese que usted en un caso en concreto le resulta aplicable un criterio de la Corte Mexicana y un criterio de la Corte Interamericana, y ya no los pudo compatibilizar, porque pues los dos criterios revestían algunas diferencias interpretativas. Y entonces está en el escenario de tener que decidir cuál tiene que aplicar en el caso en concreto. Si el criterio nacional emitido por la Suprema Corte o el criterio interamericano. Fíjense, ambos son vinculantes, ¿eh? Son obligatorios ambos. Bajo esa premisa, ¿qué criterio debería
emplear usted para el caso en concreto y por qué? A ver si me puede dar la respuesta. ¿No? Sería de la Suprema Corte. Pero ¿por qué el de la Suprema Corte? O sea, los dos son vinculantes. Los dos son obligatorios. ¿Por qué me decanto por el de la Corte? Fíjense lo que dije aquí. Aquí está la llave. Criterio de preferencia interpretativa. A ver, Marta. Yo creo que ahí sería ya nada más ver cuál es la que nos beneficia más. Y entonces ahí ya se hace ahora sí que se puede decir que es la internacional o la nacional la que mejor nos acomode. Perfectamente, Marta. Lo que dijo la Suprema Corte es, en caso de no ser posible la armonización, aplica el criterio más benéfico o menos restrictivo. No importa cuál sea, don Hazael. No importa si el criterio más benéfico es el de la Corte o el de la Corte Interamericana. Usted siempre tiene que aplicar el que sea más benéfico para el caso en concreto. ¿Vale? Porque ambos, ¿qué creen? Forman parte del parámetro de regularidad constitucional. ¿Vale? Ya que determiné, como dice Marta, cuál es más benéfico o cuál es menos restrictivo, entonces viene el criterio de concretización. Ya lo voy a aplicar. La Corte dice, bueno, ya definiste que el criterio interamericano es más benéfico, aplícalo al caso en concreto. Eso no quiere decir que en todos los casos vaya a ser igual, ¿están de acuerdo? Va a haber casos en el que la jurisprudencia mexicana sea más benéfica que la interamericana y va a haber casos donde la jurisprudencia interamericana sea más benéfica que la jurisprudencia nacional. Por la propia dinámica interpretativa, los tribunales no son estáticos, todo el tiempo están interpretando las normas. Y va a llegar un caso en el que la Corte lo interprete más favorable que la Corte Interamericana y viceversa. Va a llegar un caso en el que la Corte Interamericana lo interprete de manera más extensiva que como lo hace la Suprema Corte Mexicana. ¿Correcto? Y eso beneficia el derecho a una tutela judicial efectiva, porque realmente hago un ejercicio hermenéutico para determinar qué interpretación es más benéfica para la persona, en todos aquellos casos que guarden relación directa con los derechos humanos. Exactamente, Maurilio. Estamos frente al mismo caso de preferencia normativa, solamente que aquí es un criterio de preferencia interpretativa, porque son interpretaciones. Tanto la jurisprudencia nacional como la interamericana son interpretaciones de la norma. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? A ver, Elizabeth, si quieres plantear el tema. No sé si tengas tu micrófono con posibilidad de activarlo. No, creo que no, ¿verdad? Bueno. Elizabeth nos dice, en un asunto de tutela de un menor de edad a favor de la hermana mayor de edad, para que el menor tenga acceso a los servicios de salud en el IMSS. Convención de los derechos. Bueno, supongo que se refiere a que la convención es más benéfica que lo que establece un criterio nacional y aplicamos la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Seguros? Ok. Sale. Hasta lo aquí analizar, porque entiendo que es mucha información. Primero, a ver, Claudia, ¿quedó claro a qué nos referimos con control de constitucionalidad y de convencionalidad? Si puedes prender tu micrófono porque no te escuchamos. No, se fue Claudia.
Bueno, a ver, Miguel Ángel Rubio. Miguel Ángel. ¿Sí? ¿Ya, Claudia? Perdón, es que me equivoqué, perdón. Sí, a mí me quedó claro, sí tenía las dudas con respecto al control difuso, pero sí entiendo que es sobre los criterios que deben tomarse con respecto al bloque constitucional. Respecto de las normas, si cuando haya alguna criterio que pudiera ser diferente a la norma, entonces se realiza el criterio todas las autoridades jurisdiccionales. Correcto, muy bien. Excelente. O sea, las normas están supeditadas al bloque de constitucionalidad y respecto de ese bloque, Claudia, voy a elegir mi norma parámetro. ¿Va? La norma parámetro yo la voy a seleccionar cuando ejerza el examen propiamente constitucional, porque no me sirve todo el bloque, sino, por ejemplo, me dicen, esta norma viola el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, voy a elegir el parámetro que me sirve sobre el libre desarrollo de la personalidad para enjuiciar la norma. Y entonces ya está así, miren. La norma del bloque se convirtió en el parámetro de validez. ¿Sí? Eso es nada más, es un ejercicio de selección. Yo voy jalando la norma del bloque que me va a servir de parámetro. Entonces así es mucho más sencillo entenderlo. Ahora, el parámetro no solo se conforma por el criterio normativo, el criterio normativo, sino también por el criterio interpretativo. Es decir, no solo voy a elegir la norma de la Constitución o de un tratado, sino que también de manera directa tengo que acogerme al criterio nacional y al criterio interamericano, porque prácticamente todos los derechos han sido interpretados. Y sobre todos los derechos hay un precedente de la Suprema Corte o un precedente de la Corte Interamericana. Entonces, cuando elija la norma del bloque que me va a servir de parámetro, a la par también debo de seleccionar la interpretación que al efecto se ha realizado. ¿Vale? Esto se ejerce siempre y cuando, Claudia, no haya una restricción constitucional. Porque si estamos frente a restricción constitucional, mi único parámetro va a ser mi Constitución y lo que diga la Constitución. ¿Vale? Que es un error interpretativo que cometió la Corte. Fíjense, la Corte sin querer generó dos parámetros de control. Uno con restricciones constitucionales y uno sin restricciones constitucionales. ¿Sí? Entonces complica eso en la práctica, sí. Los tribunales de repente se vuelven un caos porque dicen, bueno, es que tengo que verificar primero si hay una restricción o no, antes de emprender la selección de la norma del parámetro que me va a servir. Porque si hay restricción, pues se acaba todo en la Constitución. ¿Vale? Y priva de ese ejercicio discrecional. Ok, una pregunta, profesor. Sí. Con respecto al control, o sea, ¿siempre se tiene que garantizar los derechos humanos, o sea, de la persona quien la tramita, en este caso? O sea, sí debemos garantizar estos derechos humanos. Sí, por supuesto. Eso no quiere decir que en todos los casos se vaya a declarar la inconstitucionalidad de la norma, ¿vale? Incluso, fíjense, yo les dije en un inicio, la declaratoria de inconstitucionalidad es la excepción, porque las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad, excepto las normas discriminatorias, que por ahí hay un criterio de la Corte, revísenlo. Las normas discriminatorias no gozan del principio de presunción de constitucionalidad. Entonces, como por regla general, Claudia, gozan del principio de presunción de constitucionalidad, antes de llegar a la declaratoria de inconstitucionalidad, yo tengo que hacer un ejercicio que llamo de interpretación conforme. ¿Vale? Con esto vamos a iniciar el día lunes, con el tema de interpretación conforme. Y a partir de ahí, diversos casos donde Sala Superior ha ocupado varias metodologías. Incluso vamos a ver el caso Félix Salgado, porque ahí la Sala Superior hizo un ejercicio de interpretación conforme de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, sí se debe de privilegiar la perspectiva de derechos humanos, pero eso no quiere decir que en todos los casos la norma vaya a ser declarada inconstitucional. De hecho, esa es la última salida. Siempre debo de privilegiar la interpretación conforme y la interpretación pro persona. Y ya en caso de que no sea posible salvar la constitucionalidad de la norma, entonces sí,
la inaplico a través del control difuso. ¿Sí? Muy bien. Miguel Ángel. Sí, era respecto al comentario de que habían entendido sobre la explicación que nos acababa de dar de los bloques, y pues al final siento yo la interpretación final a todo esto sin tanta, por así decirlo, explicación, sería minimizarnos al principio pro persona, o sea, siempre se va a aplicar ese principio, o sea, independientemente del bloque internacional o del bloque nacional de normas, siempre hay que buscar el principio pro persona, y pues para buscar conforme a la interpretación del caso que se esté llevando a cabo en este proceso. Sí, ese sería mi comentario. Muy bien, Miguel. Sí, correcto. La interpretación hermenéutica es base del control de constitucionalidad. Van de la mano, forman un solo vínculo. La interpretación pro persone, desde luego que juega un papel muy importante. De hecho, la Corte en diversas ocasiones ha dicho, todas las normas de derechos humanos se interpretan a la luz del principio pro persone. Es decir, el artículo primero es base del ejercicio de control de constitucionalidad. A partir de ahí vamos realizando los esquemas normativos para determinar qué norma voy a elegir del parámetro para enjuiciar la diversa norma, la que está por debajo. Ley general, ley nacional, ley estatal, constitución de una entidad federativa, un reglamento, un decreto, una miscelánea, etc. Todas esas normas, yo les dije, son susceptibles de control de constitucionalidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? En el chat dice... la diferencia entre test de proporcionalidad y de razonabilidad. En realidad, Elizabeth, el test de proporcionalidad es el test de razonabilidad, ¿no? Es lo mismo, son sinónimos. Tanto uno y otro se ocupan de manera, pues, indiferente por parte de los tribunales constitucionales, solo que la Suprema Corte ha creado una metodología que se llama test de igualdad, ¿vale? Para enjuiciar aquellas normas que puedan ser contrarias al principio de igualdad y no discriminación, bajo una metodología que tiene una rigurosidad un poco más severa que lo que tiene el test de proporcionalidad o de razonabilidad. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Les puedo dejar una tarea entonces para la siguiente sesión? Bueno, dos tareas, ¿vale? Dos tareas. Uno, investiguen, para que entremos al debate, qué es la interpretación conforme. ¿Vale? Voy a explicar cómo la interpretación conforme va entrelazada del control difuso y a partir de ahí entramos a los casos prácticos. ¿Vale? Y segundo, les comparto un artículo de la profesora Luisa Conesa sobre el test de proporcionalidad para que lo puedan leer. Es un artículo muy pequeñito. Déjenselos, les mando al grupo aquí está. Les mando el link para que lo puedan bajar, porque vamos a ver, una de las metodologías que vamos a ver la siguiente sesión es el test de proporcionalidad. Entonces, para que vengan un poco empapados, ¿vale? Algo sí les quiero decir, los tribunales ocupan el test de proporcionalidad de manera totalmente diferente. No hay un orden muchas veces en cómo se ejerce el test de proporcionalidad como metodología para ejercer control de constitucionalidad, y a veces eso se vuelve en un caos, ¿no? Porque hay tribunales que al no seguir un orden se van directo a la idoneidad, otros a la necesidad, no pasan por el fin, no hacen el ejercicio de proporcionalidad en sentido estricto. O sea, cada tribunal ha ido intentando diseñar la mejor, por así decirlo, la mejor aplicación del test de proporcionalidad. Sin embargo, una de las sentencias que mejor lo emplea es el amparo en revisión 237 del 2014. Amparo en revisión 237 del 2014.
Se lo recomiendo, porque ahí la Suprema Corte Mexicana, pues de manera muy pulcra, realizó el ejercicio de proporcionalidad, por lo menos no con tantos errores como otros tribunales. Sí, Miguel, adelante. No, nada más un comentario, profe. No sé si en la próxima sesión o nos alcance a dar el tiempo para que podamos ahondar un poquito en el tema del control de convencionalidad ex oficio, porque a veces sí tengo como mis dudas, como que me voy para allá, me voy para acá, y a veces sí me confundo un poco con todos estos conceptos. No sé si pudiéramos tener unos cuantos minutos. Sí, por supuesto. Hablo de interpretación conforme. Si quieren, hablamos de control de convencionalidad. Les explico cuáles son las particularidades en el sistema jurídico mexicano y de ahí nos vamos a los casos prácticos, ¿vale? Que de todos modos, a ver, yo les voy a decir esto. Tal vez los confunda un poco más, pero es la realidad. Como los tratados internacionales adquirieron dimensión constitucional, es decir, son constitución, de eso no nos queda duda. Cuando yo realizo un examen de una norma frente a un tratado, en el sistema jurídico mexicano, lo que estoy haciendo es un control de constitucionalidad por convencionalidad. Porque el tratado al final es constitución. Está en la Constitución. A pesar de que no lo veamos ahí de manera explícita, forma parte de la Constitución. Vino a ampliar el bloque sustantivo de la Constitución, el bloque de derechos humanos. Y entonces, bajo esa perspectiva, cada vez que enjuicio una norma a la luz de un tratado, es un control de constitucionalidad por convencionalidad, ¿vale? Lo voy a explicar un poco más para que entiendan las puntualizaciones. Pero en el sistema jurídico mexicano, las autoridades jurisdiccionales todas ejercen control difuso tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, ¿vale? Y la Suprema Corte, en control abstracto, ¿sí?, realiza en ese control un control de constitucionalidad y a veces de convencionalidad, porque a veces se enjuicia la norma a la luz de un tratado internacional en abstracto. Entonces es un control de convencionalidad. Concentrado, fíjense, concentrado, como lo realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el intérprete originario de la Convención Americana es la Corte Interamericana, y por ende quien realiza por excelencia control concentrado o control duro de convencionalidad es la Corte Interamericana. Pero dadas las particularidades del sistema jurídico mexicano, la Corte Mexicana, en acción de inconstitucionalidad, ha realizado control abstracto, concentrado, de convencionalidad también, cuando ha enjuiciado una norma frente a un tratado internacional que forma parte de constitucionalidad. ¿Sí? Pero con mucho gusto, y si quieren hablamos un poco de argumentación convencional, para que les quede un poco más claro cómo se emplea. ¿Sí? José Jesús. Sí, perdón, maestro. En relación al ejemplo que nos puso de que el Congreso quería limitar sobre lo de la Diputación Migrante, me preguntaba yo qué hubiera ocurrido si vamos a suponer que el Congreso lo hubiera logrado eliminar esa figura, y ante quién hubiera acudido el OPLE para resolverlo, ante qué instancia hubiera acudido en caso de que el Congreso lo hubiera logrado. No, bueno, es que el Congreso lo logró, el Congreso lo eliminó. Como vino la impugnación, la Sala Superior resuelve y revive la figura. Pero si no se hubiera impugnado, pues no se hubiera puesto en marcha la implementación de la figura migrante. El OPLE no tiene legitimación para impugnar esa determinación. O sea, no podría recurrir a impugnar la determinación que tomó, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México para eliminar la figura. Simplemente la figura no hubiera existido para este proceso electoral. Es decir, que la única autoridad que pudo resolverlo fue la Sala, y el OPLE no tiene facultades. No, o sea, lo resuelve la Sala, el órgano jurisdiccional, porque un ciudadano lo planteó. Porque un ciudadano que iba a acceder al Congreso de la Ciudad de México vía Diputación Migrante, en el momento en el que se elimina la figura, se deroga, pues le privan de ese derecho, ¿están de acuerdo? Y ahí es cuando se actualiza su interés legítimo. Dice, tengo interés legítimo porque estoy en una posición preferente frente al orden normativo. Caigo en el supuesto de Diputación Migrante. Pero no solo me afecta a mí, Jesús Cadena, sino que le va a afectar a todas las personas que tuvieran posibilidad de acceder al Congreso de la Ciudad de México
vía diputación migrante. Por eso es que es interés legítimo, no jurídico. Y con impugnar el acto derogatorio. Pero si el ciudadano no lo hubiera hecho, entonces, pues el acto se hubiera consumado y no existiría ya la figura de... ¿Sí? Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, José Jesús. Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí o pregunta adicional. No, bueno, entonces como nos fuimos de seguidito a la hora 50, ya los veo un poco cansados, les dejo esas dos tareas, ¿vale? Esas dos tareas para la sesión del día lunes y vamos a los casos prácticos, ¿va? Traigo algunas sentencias muy, muy importantes de Sala Superior donde ha discutido este tema del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad a través de varias metodologías. Metodologías existen muchas, e intensidades del control, pues existen dos, el escrutinio laxo y el escrutinio estricto. También lo vamos a platicar en casos en concreto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por la atención. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes.